capítulo 2, del versículo 1 al 17, pero no vamos a tocar todos los versículos bíblicos, pero los voy a ir citando para que ustedes en sus casas puedan, ¿no es cierto?, leerlo. Vamos a estar tocando 4 puntos esenciales de la segunda carta a los tesalonicenses, en el cual vamos a estar viendo algunos temas que son más bien de índole profético, que tienen más bien un tinte escatológico, ¿no es cierto? Muy bien. En este capítulo, Pablo, el apóstol Pablo, escribe, y su escritura es muy clara con respecto a esto, y calma y corrige a los creyentes de Tesalónica, porque ellos estaban asustadísimos. Ya estuvimos hablando de eso la semana pasada, por el tema de que, bueno, el Señor ya vino, ¿qué va a pasar con nosotros? Hay muchas corrientes, ¿no es cierto?, influencias. Y por eso nosotros podemos ver en el capítulo 17 que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hubo un momento en el cual toda la iglesia tembló de susto, de miedo. Ellos habían tomado bien en serio el tema de la venida de Cristo. Entonces, los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que decía Pablo eran ciertas o no. Y eran más nobles que las que estaban en Tesalónica. O sea, Lucas, que escribe la carta, que escribe el libro de los Hechos, le da ese énfasis. Eran más nobles, pero no le dio el sentido, digamos así, de santidad o de falta de temor o de mucho temor en cuanto a lo que es la carne, la manifestación de la carne. Sino que más bien le dijeron, no, estos tienen más, se centran más, le creen a Pablo. Ellos le están creyendo a otra gente. No era porque eran malos, no eran porque eran una iglesia totalmente, ¿no es cierto?, desviada, ni nada por el estilo. No, todo lo contrario. Ellos tenían mucho amor, ellos querían manifestar la gloria de Dios, pero tenían esas dudas. Entonces, ahí le escribe Pablo. Y le está alentando. Ellos tenían ese temor. ¿Y cuál era la orientación que le estaba dando Pablo? En primer lugar, le estaba diciendo, miren, antes de que venga Cristo, dejó algunas señales para que nosotros podamos entender que estamos cerca de la venida de Cristo. Hay cosas que todavía no se cumplieron, pero que se deben cumplir. Y en este caso, ellos entraron en razón y la iglesia empezó a levantar. Por eso Pablo le explica con detalle lo que iba a acontecer. Y una de las cosas que iba a acontecer, el punto número 1, lo que debería pasar antes de que venga Cristo. Bien. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, que nadie los engañe de ninguna manera, porque aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Y acá tenemos algo muy importante. Pablo deja bien claro este tema. Dice que no tengan confusión. El regreso del Señor o el día del Señor no llegará de repente sin aviso. Va a haber un previo aviso. Lo que no se va a saber el día exacto, la hora o el año. Pero sí se va a saber. Estoy preparando un material que habla precisamente de eso, de las señales de la venida de Cristo, para que tengan en claro el tema, para que puedan entender en claro el tema. Y acá tenemos 2 puntos importantes. El primero, una gran deserción de la fe o apostasía. Y hoy lo vemos.
Hoy vemos a las claras que muchos retroceden de la fe. Y voy a estar explicando más adelante este tema también. Y por qué y para qué y cómo uno se desvía de la fe. Porque desviarse de la fe no es decir yo tengo fe. No me puede decir que me desvío de la fe porque yo tengo fe. ¿Y vos qué sabés qué fe tenés? Si no sabés ni siquiera lo que es la fe, ¿cómo podés saber si tenés fe o no? O sea, tenemos que apuntar a tener conocimiento de lo que estamos haciendo. De lo contrario, entonces va a venir cualquier espíritu engañador y doctrina de demonios y nos va a confundir, como casi logran eso con la iglesia de Tesalónica. Y por eso Pablo le llama la atención. Y otro punto importante es que se va a manifestar el hombre inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Hubieron varios anticristos en la historia, ¿no es cierto? Pero no uno que domine todo el mundo, o que tenga un gobierno global, de naciones confederadas, de una política socioeconómica, entre paréntesis, muy buena, pero con un trasfondo satánico. Muy bien, entonces, para poder entender esto, el tema de las señales, pues este versículo bíblico que Jesús habla a las claras de estos temas. Y respondiendo Jesús dijo, mirá que nadie os engaña. O sea, ¿está la posibilidad de ser engañado aún conociendo a Cristo? Sí. ¿Por qué? ¿No llevas en cuenta lo que el Señor ya dijo en cuanto a lo que es la profecía, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia? Entonces lleva en cuenta eso, más en estos tiempos donde se pone más difícil la vida, donde de repente la empatía de las demás personas se está terminando, obviamente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, y decime si esto no es así, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que hoy en día se exalta más el hombre que a Dios. El mismo predicador no exalta a Dios, no lo pone en primer lugar, no le da el lugar que se merece, ¿no es cierto? En sus prédicas siempre es el yo, ¿no es cierto? Y parece como que la palabra bien gracia, porque muchos no utilizan ni siquiera la palabra, son buenos disertantes, no tengo nada que decir, pero no utilizan la palabra. Y esto no quiere decir, yo traigo la Biblia y prácticamente no la leo, porque está acá, pero la traigo por respeto, ¿no es cierto? O sea, es algo que yo siempre hago precisamente por reverencia, pero eso es algo particular, algo mío. En cuanto a lo que quiero decir es que de repente no tiene nada de referencias bíblicas, las prédicas la mayoría de las prédicas que he escuchado no tienen referencias bíblicas, no tienen concordancia temática, ¿no es cierto? Entonces, por ende, están huecas, vacías. Están llenas de palabras, pero están huecas, vacías. Y otros que predican mucho tiempo y creen que por predicar mucho tiempo son buenos predicadores. No, yo he conocido predicadores que más de 15 minutos no te predican, pero son excelentes. Y hay otros que si no gritan, ¿no es cierto?, no pueden estar, porque piensan que ese es el secreto y ahí está la receta, y no es así. Porque he conocido muchos predicadores que no levantan la voz ni para saludarte, ¿no es cierto? Y sin embargo son buenos predicadores. O sea, acá no se trata de eso, sino que se trata de implementar algo que es práctico. O sea, ¿estás dándole el primer lugar al Espíritu Santo? En primer lugar, porque si no es así, siempre vas a salir confundido. En segundo lugar, ¿estás, no es cierto?, cotejando la palabra de Dios? O sea, viendo que lo que está aconteciendo hoy en día, cómo se va desarrollando, agarrás Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis, agarrás libros como para saber qué es lo que está aconteciendo hoy en día, te informás, buscás,
en cada situación de tu vida. Utilizás la Biblia para poder, ¿no es cierto?, complementar y relacionarlo para tener una razón de la fe. Porque eso es lo que decía Pedro, que siempre tenemos que estar preparados para dar defensa con mansedumbre y dar razón de nuestra fe, ¿sí o no? Es así. Entonces, obviamente, no ocurre porque no le dan trascendencia. Eso es lo que predican cualquier cosa. Y creen que por sus palabrerías están haciendo algo bueno, están predicando a Cristo. Sin embargo, están confundidos. ¿Por qué? Porque se dejan gobernar por espíritus engañados de doctrina de demonios. Eso es apostasía. ¿Entendieron? Podés predicar a Cristo todo lo que quieras, pero si no está fundamentado, es apostasía igual. ¿Entendieron? Entonces, quiero que comprendan ese punto, es esencial. Después seguimos. Versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantaron y engañarán a muchos. O sea, ¿cómo yo puedo engañar siendo profeta? ¿No es cierto? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es hablar siempre en forma positiva. El profeta no está para hablar en forma positiva. El profeta está para exhortar al pueblo. Y yo no estoy hablando del profeta de profesión. Estoy hablando, ¿no es cierto?, del don de profecía. Para advertir, para corregir, para sacudir a la iglesia. Entonces el profeta es el menos popular. ¿Por qué? Porque siempre parece que cuando sube un profeta, ¿no es cierto?, estoy hablando del don de profeta, vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, parece que se chupó 2 o 3 limones antes de abrir su boca. Pero nunca tiene una palabra dulce. Pero es así. Entonces, una de las características de hoy en día es que yo no te sé profetizar cosas malas. Wow. ¿Y para qué está el pastor entonces? Bueno. Y sigue diciendo, versículo 12. Y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de la empatía, de la falta de empatía de las personas. Hoy en día cambió mucho. Por ejemplo, en mi país te estás muriendo ahí al costado y te dejan. Pasan como que si no te ven. Y yo vine acá en el Paraguay en el 84 y me acuerdo lo que era antes y lo que es ahora. Y no estoy hablando de la economía, estoy hablando en lo social, en lo empático. Era algo glorioso, era algo hermoso, pero ahora deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque el mal se multiplicó. Hoy en día, ¿no es cierto?, vas a ver todos los días un choque, se pelea fulano, mengano, se agarran, van a preso, aquel le pegó una puñalada, este le pegó un tiro. Y lo vemos todos los días, ¿sí o no? Lo vemos todos los días. Antes vos dejabas la puerta abierta de tu casa, acá en el Paraguay, toda la noche, nadie entraba y dejabas cualquier cosa ahí, en tu patio, nadie te tocaba nada. Yo me acuerdo en esa época. Hoy en día no quiero que dejes media hora un celular ahí, a ver si dura. Ni 15 minutos dura. Bien. Entonces, Jesús mismo advierte el engaño y el alejamiento de la verdad. Y esto sería una señal clara de los tiempos finales. Se alejan de la verdad, engaños, traiciones, todas esas cosas nos dan a entender de que estamos cerca, a punto de que la humanidad pase por el acontecimiento más grande en toda su historia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero no es mi tema.
pero lo voy a agregar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos pasarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué es espíritu engañador? ¿Cómo actúa el espíritu engañador? El espíritu engañador actúa a través de la influencia. ¿Qué es una influencia? Es algo, ¿no es cierto?, que te da a entender, ¿no es cierto?, algo que no estás comprendiendo en el momento, pero que le da un tinte diferente. Una influencia negativa, ¿no es cierto? Sería una falsa expectativa, una falsa doctrina, una falsa idea, algo que no esté fundamentado en la Escritura. Y a eso se dedican los espíritus engañadores, a tratar de engañar a la gente con mentiras. Hoy en día se levantan muchos mentirosos, ¿no es cierto?, a hablar cosas que no conocen, a decir cosas que no entienden, ¿no es cierto?, a agarrar un versículo bíblico y ya porque saben 10, 4, 15 o 20 versículos bíblicos ya creen que son doctores de la ley, ¿no es cierto?, se engañan a sí mismos. Son doctrinas de demonios. Esta doctrina de demonios hace que las demás personas se confundan, se dividan, ¿no es cierto?, se salgan de la iglesia. Por ejemplo, no es necesario que vayas que te congregues, es una mentira del diablo, es necesario. Sí, no, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario, porque vos necesitas crecer en la fe, porque vos necesitas conocer, la fe viene por el oír, porque vos necesitas la comunión de todos los hermanos, porque Cristo viene a buscar un cuerpo, no viene a buscar a un hermano nada más, viene a buscar un cuerpo. Escuche, si vos no estás unido al cuerpo, te quedás. O sea, quiero que entienda que no es la estructura en sí, pero cuando se juntan 2 o 3, en medio está Jesús. Lo dijo Él. Entonces, yo creo que entiendan que esto es una mentira. Eso es una mentira terrible, grandísima. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se desvían. No, me quedo en casa, oro ahí, leo la palabra. Es mentira del diablo. Jamás lee la palabra, jamás ora, ve cualquier cosa menos lo que tiene que ver. Porque al no tener la capacidad espiritual, obviamente se te hace más pesado y más difícil. El mismo apóstol Pablo dice que corramos con esta carrera con paciencia, despojémonos de todo peso que nos asedia. Ese es el peso que nos asedia. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Nos reunimos con los hermanos, ¿para qué? Para crecer. Estamos adorando todos juntos, esperando la venida de Cristo. Si esto es así, claro que muchos no están en la misma onda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo predicar, puedo hablar de este tema. Puedo dar a entender a las personas. Entonces, quiero que entienda que esto es algo tremendo. Hoy en día se da muchas cosas, ¿no es cierto?, que antes no se daba, pero que se mala utilizan. Tenemos el internet, es algo fabuloso. Ojalá lo hubiéramos tenido antes, ¿no es cierto? Es algo fabuloso. Lo que no es fabuloso son las mangas de tontos que se creen doctores, que se creen, están hablando todos los días. No entienden nada, pero ellos agarran un versículo bíblico y te lo explican como si fuera que son, wow, esta es la traducción. Nunca aprendieron ni el hebreo ni el griego, pero ellos te dan terminología en griego y en hebreo. ¿Qué es eso? Cuando antes te tenía que quemar las pestañas, ¿no es cierto?, para poder saber algo, vos tenías que leer 10 libros, informarte. Hoy la tenés fácil, pero está mal usado. Y creen que por tener mucha información ya saben mucho. No es conocimiento eso. Eso no es conocimiento. Eso es llenar de información la cabeza y muchas veces llena de basura. ¿Ok? Entonces, ahí actúa lo que nosotros conocemos como la doctrina de demonios. Eso es lo que quiere el diablo, por supuesto. Y por eso Pablo dice doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque es contrario a Dios. O doctrina de Satanás. Entonces, no importa que venga de un hombre, sigue siendo una doctrina de demonios.
¿Ok? Se confirma que esta apostasía o alejamiento no es algo que viene desde ahora, sino que algo que Dios dijo que iba a suceder. Y lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 20, que dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos, después voy a explicar un poquito de esto, no es mi tema, pero voy a explicarlo, que tenían en su cabeza, y del otro que había salido de delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablase grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, que sus otros cuernos. Ok. Y bueno, y acá hay una referencia bíblica que habla del mismo personaje, que es el cuerno pequeño. Aparece una bestia con 10 cuernos. Los 10 cuernos tipifican las 10 naciones que Roma conquistó e hizo el gran imperio romano. ¿Ok? Después del imperio egipcio viene el imperio romano. Año aproximadamente 185 en adelante, hasta el año 440 por ahí. Pero escuchen bien. Esa es la bestia de 10 cuernos que representa un punto geográfico. La bestia es gran imperio que desmenuza, destruye, conquista. Perfecto. Los 10 cuernos son las 10 naciones que conquistó. Ahora, de en medio de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Este es el anticristo, que derriba otros 3, seguramente, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay una coalición de 10 naciones, el Imperio Romano reavivado, donde, bueno, representa lo que era el gran Imperio Romano en aquel entonces y que hoy en día se está levantando de vuelta. Pero escuchen bien, de ahí va a salir el anticristo. No es que de ahí precisamente, sino del pueblo de Israel, porque todo va enfocado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, para tomar al Mesías, tiene que venir precisamente de Israel. Entonces, se va a levantar el anticristo y va a derribar a 3 cuernos. Los 3 cuernos son 3 naciones que quizás a lo mejor estén en contra, ¿no es cierto?, del anticristo o de lo que va a implementar el anticristo, y va a derribar esas 3 naciones. ¿Ok? Bueno, pero esto se tiene que cumplir. Ahora, lo que quiero destacar en todo esto, lo que decía Pablo, era que él va a tener una boca que hablase grandes cosas. O sea, es una persona con un léxico impresionante, una inteligencia más que la IA, algo tremendo, ¿no es cierto?, se está gestando. Y hay muchos factores, hay muchos candidatos hoy en día. No es que hay muchos, pero hay muchos candidatos para el puesto del anticristo. ¿Ok? O para el Mesías, como dicen los judíos. Pero de hecho que se está manifestando. Ese es el segundo punto. Y nosotros podemos ver eso. Si a vos te interesa, te vas a informar. Y si te quedan dudas, vení y yo voy a tratar de develarte algunas dudas. Pero lo que quiero que entiendas, que esos son los 2 puntos fundamentales. Primero, que dijimos, ¿qué pasó? La apostasía, el retroceder de la fe. Y el segundo, el anticristo, la manifestación del anticristo. Muy bien. Habla también, ¿no es cierto? Vemos en el capítulo 11, versículo 36, que habla de un rey que habla
en contra de Dios y que se cree superior a Dios. Entonces Pablo da a entender, él coteja lo que dice, no solamente lo recibe por revelación, porque muchas de las cosas que escribió Pablo fue por revelación del Espíritu Santo. ¿Ok? Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos, entendemos, en la Biblia, la palabra de Dios, tanto en los profetas mayores como los profetas menores, nos habla de la segunda venida de Cristo, pero no nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Porque la mayoría de las profecías hablan del Mesías, pero de la promesa, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. No para la iglesia. Pero esto lo recibió el Señor, lo recibió Pablo, una revelación tremenda de parte del Señor, que también fue cotejada con un libro que a ellos lo toman como escrito o como histórico, que es el libro de Daniel. En la Biblia hebrea, muchos de los que son tan eruditos no saben esto, es un libro histórico, no es un libro profético. Por eso no le dan tanta importancia al libro de Daniel. Sin embargo, el libro de Daniel tiene muchas profecías para la iglesia hoy en día. Ok. Dios tiene un orden perfecto. Nos dejó ejemplos y obviamente no nos confunde. No como las fechas que muchos ponen, no como las conjeturas que muchos sacan, que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo importante es reconocer las señales que, según dice la Biblia, son fieles. Esto es importante. Si yo no tengo en cuenta esto, lo que diga fulano, mengano, ciclano, me importa un pepino. No me interesa. A mí me interesa lo que dice la Escritura. Por eso yo siempre doy énfasis a la Escritura y pongo muchos versículos bíblicos, no para llenarlo, completarlo, porque muchos quieren completar su tiempo con versículos bíblicos. No. Explicados. Ok. Segundo punto. Dijimos 4 puntos. Estamos por el segundo. ¿Quién detiene al mal? Bien. Entonces, el versículo 4 hasta el versículo 7, pero vamos a leer el versículo 7. Pues ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene ahora, hasta que sea quitado en medio. Perfecto. Entonces, la maldad del engaño siempre existió, pero Dios le pone límites. Dios le pone límites. Hasta acá llegaste, está todo controlado. Hay una fuerza que impide, y entendemos que es el Espíritu Santo, a través de la iglesia, los cristianos, para detener el mal. No en su totalidad. Porque como yo dije ayer en el estudio y volví a volver a repetir hoy, el mal o las circunstancias malas que te pasan te sirven para desarrollar fe. Sin ella no desarrollarías fe, no lo desarrollaría. Si vos no tenés problema, no tenés guerra. Y si vos querés hacer bien las cosas, el Satanás te va a estar pisando los talones. Te va a estar pisando los talones. No me vengan con ese cuento chino, ¿no es cierto? De que el cristiano de flor, que está todo bien. Mira cómo Dios me bendice. Claro que Dios te bendice, pero te aseguro que vas a tener guerra. ¿Por qué? Porque querés hacer las cosas bien. Y aquellos que dicen que le bendicen, te juro, te aseguro, te garantizo que ni siquiera se arrodillan a orar. ¿Pero por qué están bien? Por su esfuerzo, no porque buscan a Dios. Se matan. Van a ir a otros países para hacer plata y traer mucha plata acá. Y después voy a seguir al Señor bien.
Y no es así, no es así. Esto no funciona así. ¿Por qué los tienen engañados? El diablo los tiene engañados. Los tiene atados ahí al trabajo, los tiene atadito. Y cuando venga Cristo, claro, preferible creer en una religión donde te dice, quédate tranquilo, acércate a Cristo y no te hagas problema, cuando venga te vas. O cuando te morís te vas a ir al cielo. ¿Qué estupidez es esa? Teológicamente hablando. Nosotros tenemos una orientación, ¿no es cierto?, bíblica, en la cual nos habla de que Dios es soberano y hace como Él quiere, pero que le da la oportunidad al hombre para que el hombre pueda elegir qué camino seguir. Sin embargo, si no tenemos esa orientación, obviamente nos vamos a desviar por cualquier doctrina que sea conformista, que se acomode, que no tenga un fundamento en la fe o que no puedan crecer en madurez o adorar o tener temor de Dios. Hoy día, bien gracias, no se habla del temor de Dios ni la santidad ni por decreto. Entonces tenemos una gran influencia. Bueno, ahora, ¿quién lo detiene? Obviamente la iglesia. Cuando ora, cuando busca la presencia de Dios, cuando ayuna, cuando se mete en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Y sabe, porque anhela estar con el Señor, no anhela tener... Sí, obviamente Dios sabe tus necesidades, por eso que tenés que buscar el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas será por añadidura, porque Él sabe tu necesidad y sabe tu comodidad y Él no te va a dejar faltar nada, pero Él quiere que le des el primer lugar a Él. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. No me enseña otra cosa. Y si hay otra cosa, por favor, me lo dice alguno. A lo mejor estoy confundido. Cuando Dios decida quitar la restricción al diablo, entonces saldrá a la luz la maldad con toda su furia. Con toda su furia. Y más o menos tenemos algo acá. Hechos de los Apóstoles 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si usted lee, va a entender que Pablo tuvo que enfrentar muchas veces a esta clase de gente que llevaba otra doctrina, que llevaba la confusión a la iglesia. No es algo de ahora, pero que se acentúa aún más hoy en día. Porque el mal se multiplicó. Entonces, esto no es una cosa, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tomemos en cuenta que la iglesia está en una continua batalla. Usted está hablando por los hermanos que están siendo perseguidos en el continente africano. Usted lee lo que está orando. Se fija lo que pasó en Uganda. Escuche, esos hermanos están desesperados, pero con un corazón abierto así grandote para el Señor. Y siguen firmes, aunque le insultan, los ponen en la cárcel, le pegan, lo apedrean, pero no retroceden. Y acá que hay gente que se pelea para ganar un poco más de plata por mes.
Seas fiel al Señor. Entonces vienen esto y te quieren enchufar otra doctrina. Tranquilo, viejo, no hay problema. Si vos lo amás al Señor, Él te ama a vos. Está todo bien, tranquilo, pa. El apóstol Pablo advierte a los líderes de la iglesia de Éfesos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que tras su partida sufrirían lobos rapaces, los llaman lobos rapaces. ¿Qué son los lobos rapaces? Están tan hambrientos esos animales, esos perros grandes, ¿no es cierto?, que comen la carroña, lo que queda, las otras bestias comen, lo que sobra, vienen desesperados, porque están hambrientos de querer devorar. Y eso es lo que sucede. Muchos, ¿no es cierto?, quieren púlpito, quieren hablar, quieren enseñar porque su ego se levanta y se infla como galleta en el cocido. Pero ahí son lobos rapaces que obviamente intentarían engañar a la congregación. Podemos ver que aún Dios siempre da la salida y detiene el mal, demostrando que Él tiene el control. ¿Dónde está eso? Bien. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, sino fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. O sea, ¿por qué lo permite? Y lo permite por lo que acabo de decir hace un rato, para que vos desarrolles fe, para que vos desarrolles experiencia, para que vos te agarres más del Señor. Para eso. Y otros para ejemplo. Escuche, eso, Dios no va a permitir más de lo que vos podés resistir. Y dice acá. Quiere decir que te lleva al límite. Te lleva al límite. Para que vos entiendas, te lleva al límite. Porque muchas personas parece como que no entienden, entonces te lleva hasta lo último, para que comprendas, entiendas lo que es el mundo espiritual. De lo contrario, nunca lo vas a entender, jamás lo vas a entender. Entonces, ¿necesitamos las pruebas? Sí. ¿Necesitamos las luchas? Sí. ¿Necesitamos la guerra? Sí, la necesitamos. ¿Necesitamos las adversidades, los problemas? Claro que sí. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de las malas decisiones que tomamos. Somos producto de las malas decisiones que tomamos, porque no los involucramos al Señor. Y al no involucrarnos al Señor tenemos consecuencias. Pero cuando el Espíritu Santo se ha quitado, las cosas van a cambiar. Y van a clamar al Señor, pero ya va a ser demasiado tarde. Porque nadie le va a escuchar. Nosotros, como hijos de Dios, somos instrumentos en sus manos para contener el mal con nuestra luz, con el reflejo de nuestra luz, con nuestra oración, con nuestra obediencia. Mientras estemos aquí, la obra de Dios sigue avanzando y deteniendo el mal. Si no fuera por la iglesia, si no fuera por no hace falta congregarse, sí hace falta. Si no fuera por la iglesia, esto sería una anarquía total. El enemigo estaría jugando con las personas. ¿Cómo? ¿No está jugando ahora? Sí está jugando, pero doblalo por 100 veces más. Es tremendo. Y no le da importancia a las cosas espirituales, obviamente van a ignorar todo esto. Bien, tercer punto. El engaño y la elección de Dios. Versículo 8 al 12. Pero vamos a leer 11 y 12. Acá les prometí que iba a
aclarar algunos puntos que son importantes y voy a estar aclarando. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Bien. El hombre de pecado actúa con gran poder y señal y prodigios falsos. Su engaño será tan fuerte que atrapará a todos aquellos que no amaron ni aceptaron la verdad. No amaron ni aceptaron la verdad. ¿Ustedes dicen la verdad? ¿Es demasiado pesado el pastor? No. Bueno, es tu problema, no es el mío. Dios permite este engaño como juicio sobre quienes rechazan la salvación. La rechazan. Salvo, siempre salvo. La estás rechazando. Haces en vano. Él murió de balde por vos. Él dijo de balde consumado es. Pena me da. No generan temor de Dios. Ni se desarrollan en la fe. Pena me da. Pero escucha, eso es importante. Cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor. Dios mío. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vamos. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, atiendan bien, por favor. Atiendan bien. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y se cumpliere, escucha bien, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Ahora, voy a explicar esto. Versículo 3. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué dice? Os está, ¿qué? Probando. ¿Prueba la fe, sí o no? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora viene un profeta, Juan de los Palotes, y te profetizó algo y salió. ¡Qué vale que es el tipo! ¿Y no será que tiene espíritu de pitón? Claro que es eso, un espíritu de adivinación. Escuche, hay muchas personas que dicen, ¡ay, le puso las manos y sanó! Por obra de Satanás. ¿Qué vale que es? Y el pastor ora y no se sana. ¿Por qué será? ¿Por qué no oró Jesús en aquel que estaba sentado en la puerta de la entrada del templo de la Hermosa 40 años? Y Jesús no lo sanó, pues tal vez se predicó y no lo sanó. Y yo qué sé si esa persona tiene un pacto, necesita liberación o algo por el estilo. O está así por consecuencia de las malas decisiones que tomó. Dios cuando hace las cosas las hace bien. Dios, yo clamo, me sana. Soy un hereje, igual me sana. ¿Entendió eso? La Biblia es clara cuando nos enseña algo que tiene que estar relacionado.
Porque si le pedimos, como decía Juan, si le pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no está conforme o alineado a su voluntad, Él no nos oye. Entonces, ¿qué podemos decir? Y uno de los proverbios dice: el que cubre su pecado, hasta su oración es abominación. ¡Wow! Para poco. Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Por algo no la está haciendo. Por algo no la está haciendo. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. ¿Esto es doctrina? Sí. ¿Es teología? Es doctrina. Se lo discuto a cualquiera. Entonces, Dios te prueba ¿para qué? Para que te agarres más del Señor, para que dependas más del Señor, para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en la fe, para que te afiances más, para que cabes bien a hondo, para que cuando vengan las tormentas, ¿no es cierto?, no te muevan. Para eso te hace fuerte en la fe, te hace fuerte en la fe. Entonces Dios permite pruebas. Ahora, aquí es claro, porque si nosotros estuvimos leyendo, dice, así como también, perdón, este no era, no, estoy leyendo otra cosa. Escuche, esto es impresionante, porque dice, por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿A quién le mandó un poder engañoso? A estos hijos del diablo. Entonces los que ya están buscando solución, nada más, no buscan la verdad, sino buscan solución, se añaden a este grupo de gente. ¿Sí o no? Dios permite las pruebas y los falsos engaños para revelar quiénes aman realmente la verdad y quiénes prefieren el engaño. Hay algunos que prefieren el engaño. Allá ellos, es problema de ellos, no es mío. Acá se predica la verdad. La protección contra el engaño es amar y conocer la verdad. Quienes aman y conocen la verdad conocen a Jesús y no se dejan llevar por mentiras. Y eso es la preocupación de Pablo. Por eso cuando escribe la primera carta, apenas escribió la primera carta, pasaron 3 meses y quiero, Timoteo, anda a ver, me está quebrantando el Espíritu Santo, me está quebrantando, yo quiero, mira, voy a escribir una carta y quiero hablar sobre este tema. Y ahí escribe la segunda carta a Timoteo, a los tesalonicenses, enseñándole todo lo que estoy enseñando ahora. Porque estaba realmente preocupadísimo. ¿Se da cuenta? A mí no me venga, yo no me guío por los milagros que hacen, ni tampoco me guío que saca el saco, cae media. Que se vayan a freír mondongo. No me gusta. ¿Por qué? Porque si no es del Señor, no sirve. Yo no necesito que vos caigas. Yo no necesito demostrar poder. Yo no necesito demostrar unción. Yo necesito demostrar a Cristo. Yo necesito predicar a Cristo. Yo necesito que la gloria se la lleve Cristo y no yo. Por eso es que hay muchos que adoran a los pastores. Pero eso es por obra de Satanás. Entonces aman al Señor por la verdad. La salvación es un regalo de su elección, su amor, y no de nuestra capacidad. ¿De qué te vale? Tercer punto. Cuarto punto, ya estoy bien.
versículo del 13 al 17, pero vamos a leer el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Termina el capítulo animando y orando por ellos. Dios nos dio consuelo y esperanza. Fortaleza en nuestros corazones para hacer siempre el bien y hablar lo correcto. La mejor preparación no es saber cuándo va a venir el fin, cuándo va a venir a Cristo, sino estar firmes hoy. Hoy. ¿Estás firme? ¿Estás firme? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás firme? Te dice algo. La carta a los Hebreos se cree que la escribió Pablo. Algunos saltan por encima a Santiago, pero Santiago tuvo participación en la carta a los Hebreos. Y se cree que empezó a escribirla Pablo y la terminó escribiendo Santiago, porque Pablo ya fue sacrificado, muerto, degollado en Roma. Escuchen. Pero nos habla a las claras de un tema que Dios no pasa por encima. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, no al nombre de fulano, mengano, ciclano, el pastor o quien sea, no, sino hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y la gloria se la lleva el Señor. La firmeza se demuestra en la obediencia a lo que aprendimos. Tenemos la promesa de Dios y consuelo y fortaleza hasta el fin, porque Él lo prometió. No te dejes influenciar o asustar por engaños. Ante el regreso del Señor Jesucristo, habrá engaños, maldad, mentiras. Mantente firme en la verdad, porque Dios te escogió, te guardó y te ha dado esperanza eterna. ¿Qué es lo que más querés? ¿Vas a dejar este mundo? ¿A dónde te vas a ir? No vas a vivir para toda la vida acá, para toda una eternidad acá en el mundo. Pero hay que empezar a equiparnos para hacer ese viaje, prepararnos, estar firmes, como si fuera que va a venir hoy el Señor. Amén. Ponete las pilas y deja que el Espíritu Santo te ministre.